La dinastía estaba podrida. La corrupción ahogaba al pueblo. Los impuestos eran exorbitantes, cobrados a expensas del pueblo hambriento. El emperador, un títere de sus consejeros, se preocupaba poco por su gente. Se regodeaba en el lujo mientras sus súbditos trabajaban arduamente. Sus súplicas de clemencia caían en oídos sordos. El miedo era la ley del país. El samurái observaba con el corazón apesadumbrado. Su nombre era Kenji. Había servido al emperador con lealtad, creyendo en la justicia y el orden. Pero la corte había cambiado. El honor había sido olvidado, reemplazado por la codicia y la traición. Kenji sentía una creciente inquietud. Sus principios estaban en desacuerdo con las acciones de la corte. Un día, presenció cómo se llevaban a una familia a rastras. ¿Su crimen? No pagar los impuestos. La angustia en sus ojos, los llantos de sus hijos, rompieron algo en Kenji. Ya no podía ser cómplice. Decidió abandonar la corte, encontrar un camino diferente. Un camino de paz y soledad. La conciencia de Kenji ardía. No podía tolerar la crueldad de la corte. Su código le exigía actuar. Su lealtad flaqueaba. Le debía lealtad al pueblo, no a un tirano. La decisión lo carcomía. Conocía las consecuencias de la desobediencia, pero la inacción era insoportable. Solicitó una audiencia con el emperador. Una medida peligrosa, pero tenía que decir su verdad. La sala del trono era opulenta, un marcado contraste con la pobreza exterior. El emperador parecía aburrido, desinteresado en las palabras de Kenji. Habló de justicia, de compasión, del deber del emperador. El silencio recibió sus palabras. Luego risas. El emperador se burló de él. Lo llamó tonto. Kenji sintió una oleada de ira, pero se contuvo. Había fracasado. Hizo una profunda reverencia, dejando atrás la corte y su corrupción. Kenji abandonó la capital al amparo de la noche. Viajaba ligero. Su katana, su única compañera. Su corazón sufría por su patria, pero juró regresar, cuando pudiera luchar por la justicia. Su viaje lo llevó al norte, a la imponente cima del monte Fuji. La montaña era una amante despiadada. El viento aullaba. La nieve caía en ráfagas cegadoras. Pero Kenji perseveró. Construyó una pequeña cabaña. Vivió de la tierra. Entrenó sin descanso, perfeccionando sus habilidades. Su cuerpo se volvió delgado y fuerte, su espíritu inquebrantable. La montaña se convirtió en su santuario, un lugar de paz, lejos de la corrupción del mundo. Pero el mundo no lo había olvidado. Se difundieron rumores de un samurái solitario, que vivía en las laderas del monte Fuji, un guerrero de habilidad inigualable. La noticia de la presencia de Kenji en el monte Fuji se extendió como la pólvora. Su reputación, antes la de un noble samurái, adquirió una nueva vida. La gente susurraba sobre su estilo de vida austero, su dedicación a su arte, su estoico silencio. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Lo llamaron el demonio de la montaña, un título nacido del miedo y la admiración. Miedo a sus legendarias habilidades, admiración por su desafío a la corte corrupta. Kenji prestaba poca atención a los rumores. Continuó su entrenamiento, atormentado por los recuerdos del sufrimiento que había dejado atrás. La montaña resonaba con el sonido metálico de su espada. Cada uno de sus movimientos era preciso, mortal. Afinó su cuerpo y su mente, preparándose para el día en que descendiera y se enfrentara a la oscuridad que se había apoderado de su patria. Ya no era solo Kenji, era la encarnación del desafío. Sección 5. La ira del emperador. Las noticias del demonio de la montaña llegaron a oídos del emperador. Estaba furioso. ¿Un simple samurái desafiando su gobierno? Inaceptable. Ordenó la captura de Kenji. Vivo o muerto, una unidad de sus mejores guerreros fue enviada. Regresaron derrotados, heridos, otro intento, más guerreros enviados. El resultado fue el mismo. Kenji era escurridizo, un fantasma moviéndose entre las brumas de la montaña. La ira del emperador creció. Sentía que su autoridad se le escapaba. Un solo hombre, desafiando su poder. Era inconcebible. Los rumores de las hazañas de Kenji se difundieron. Embellecidos con cada relato, se convirtió en un héroe popular, un símbolo de esperanza para los oprimidos.
El emperador se dio cuenta de que había creado un monstruo nacido de su propia crueldad. No podía permitirlo. Sección 6. Susurros en el viento. Kenji observaba desde la montaña. Veía a las fuerzas del emperador buscándolo. Sabía que esto era solo el comienzo. Su desafío tenía consecuencias. Pero no se dejaría intimidar. No se echaría atrás. Luchaba por algo más grande que él mismo. Entrenó más duro, llevándose al límite. Meditó, buscando la paz interior. Su determinación se endureció. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. El viento traía susurros del sufrimiento del pueblo. Sus esperanzas, sus miedos, no los defraudaría. Era su campeón, el demonio de la montaña. Un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Lucharía por ellos, hasta su último aliento. Sección 7. La sombra de la montaña. El control del emperador se intensificó. La paranoia lo consumía. Veía enemigos en todas partes. Sus consejeros le susurraban veneno al oído, alimentando su miedo. Su gobierno se volvió aún más opresivo. Los impuestos aumentaron. La disidencia se enfrentó con una fuerza brutal. El pueblo sufría, pero no se desesperaban. Tenían un símbolo de esperanza: el demonio de la montaña. Su leyenda se extendió, susurrada en voz baja, un faro de desafío. Proyectaba una larga sombra, una sombra que se extendía desde la cima de la montaña hasta el palacio del emperador. Un recordatorio constante de su fracaso. El emperador vivía con miedo. Miedo al samurái que no podía controlar. Miedo al pueblo al que había agraviado. Era un prisionero en su propio palacio, atormentado por la sombra de la montaña. Sección 8. Una intromisión audaz. Una noche Kenji desapareció de la montaña. Se esfumó como el humo. Los espías del emperador entraron en pánico. ¿A dónde había ido? ¿Cuál era su plan? La respuesta llegó muy pronto. Kenji reapareció, no en la montaña, sino en el palacio del emperador. Se movía como un espectro, invisible, indetectable. Esquivó a los guardias. Pasó de largo junto a los cortesanos. Llegó a las habitaciones privadas del emperador. La puerta no fue un obstáculo. Se plantó ante el emperador, un espectro silencioso. El emperador estaba paralizado por el miedo. Esto no era un demonio. Era un hombre con un propósito. Kenji habló. Su voz baja, peligrosa, enumeró sus demandas. El fin de la opresión, justicia para el pueblo, un retorno al honor. Le dio al emperador una opción: cambiar o enfrentar su ira. Sección 9. El silencio del emperador. Un silencio denso flotaba en el aire. El emperador lo miraba fijamente, su rostro pálido. Nunca le habían hablado así. La presencia de Kenji era imponente, irradiaba poder, el poder de la convicción, el poder de un guerrero que no tenía nada que perder. Esperó la respuesta del emperador. Su mano se mantenía cerca de su katana, lista para atacar si era necesario. Pero el emperador permaneció en silencio. Parecía encogerse bajo la mirada de Kenji. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo. El silencio se prolongó. Cada tic-tac del reloj parecía resonar en la habitación. Finalmente el emperador habló. Su voz no era más que un susurro. Accedió a las demandas de Kenji. Enmendaría su comportamiento. Sería un mejor gobernante. Lo prometió. Sección 10. Desaparecido sin dejar rastro. A la mañana siguiente el emperador había desaparecido, esfumado sin dejar rastro. Sus guardias encontraron sus aposentos vacíos. Ni rastro de lucha. Ninguna indicación de a dónde había ido. Los rumores corrían por el palacio. ¿Había huido? ¿Había sido secuestrado? O algo peor, Kenji también había desaparecido. Visto por última vez abandonando el palacio la noche anterior. Su paradero desconocido. Algunos susurraban que se había llevado al emperador, obligándolo a ver el sufrimiento de su pueblo. Otros creían que había huido, sabiendo que su presencia solo incitaría más conflicto. La verdad seguía siendo esquiva, perdida en la niebla del tiempo. El emperador nunca fue visto de nuevo, su destino un misterio. En cuanto a Kenji, el demonio de la montaña se convirtió en leyenda.
Sección 11. La leyenda perdura. La dinastía se derrumbó, debilitada por la corrupción y el miedo. El pueblo, inspirado por el valor de Kenji, se levantó. Exigieron justicia. Exigieron un cambio. Y lentamente, gradualmente, las cosas empezaron a mejorar. La opresión disminuyó. Se redujeron los impuestos. La paz regresó al país. Pero el recuerdo del demonio de la montaña perduró. Su historia se transmitió de generación en generación. Un relato susurrado alrededor de las fogatas. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. El legado de Kenji no fue de violencia ni de conquista. Fue un legado de valentía, de defender lo que es correcto, de luchar por la justicia y la igualdad. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos. Un recordatorio de que una persona puede marcar la diferencia. Su espíritu pervivió en los corazones del pueblo. Un testimonio del poder perdurable del valor y la compasión.